El título del mensaje en esta mañana lo cambié, pero igual le voy a decir el que yo tenía pensado. Había un programa de televisión hace un tiempo, no muchos años, de un historiador Pina, ahora Pina, ¿no? ¿Se llama? Piña, bueno, más o menos, todos ya lo conocen. Y él había hecho una serie de histórica y decía, algo habrán hecho por la patria. Bueno, en esta mañana el título del mensaje es, ¿qué haces o qué hacer por la patria? Hoy es un día especial. Bueno, lo vamos a seguir. Y lo que quiero decir es que esta noche no se pueden perder el mensaje. Los quiero a todos. Los quiero ver a todos. Y los voy a ver, aunque ustedes no lo crean. Así que los quiero ver a todos. Después de votar, total a las 6 de la tarde no hay resultado. Venimos acá, alabamos a Dios, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, después nos vamos a las 9, comemos y mientras comemos cómodamente en el sillón sentado, escuchamos los resultados que van a estar a partir de las 22. Así que tenemos tiempo hasta después de las 22. Muy bien. ¿Qué puedo hacer por la patria? Bueno, algunos me dicen, me voy a votar, o algunos ya fueron. Bueno, eso es algo, pero Dios nos manda a hacer mucho más que ir a votar. Dios está reclamando mucho más que este deber cívico, que algunos vamos sin saber a quién votar. Capítulo 7 de Jeremías, versículos 3 al 15, dice lo siguiente. Habla el profeta Jeremías al pueblo de Dios. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e insensato a Baal, y andando tras dioses extranjeros que no conocéis. Vendréis y pondréis delante de mí, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, líbranos, o librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Contradictorio, ¿verdad? Es cueva de ladrones. Me hace acordar lo que dijo Jesús. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo.
os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Bueno, a modo de introducción quiero decirles que cualquier similitud o algo parecido con la realidad en este mensaje, quiero decirles que, como dicen en las películas, es pura coincidencia. El pasaje que hemos leído es un pasaje muy famoso, que el profeta Jeremías dio al pueblo en un momento especial del pueblo. Tal vez muchos creen que fue enunciado desde el templo, y más exactamente desde la escalinata. El templo tenía varias partes, y en la escalinata del templo, antes que lo llevaba al interior, porque el templo tenía un patio muy grande donde se ofrecían sacrificios, allí en ese lugar se ponían los sacerdotes cantores con arpa, con todo tipo de instrumentos, y cantaban y adoraban y alababan a Dios. Y allí está Jeremías hablándole al pueblo. Desde ese lugar trae este mensaje durísimo. Un mensaje que, oh casualidad, no solamente lo encontramos en el capítulo 7 del libro de Jeremías, sino que también lo encontramos en el capítulo 26. 2 veces se menciona en este libro este mismo mensaje, lo cual de alguna manera nos enseña que este mensaje debe ser un mensaje importante, que este mensaje no es para pasarlo por alto. Y lamentablemente, yo en mis largos años como miembro, como pastor, como filigrese, pocas veces he escuchado sobre este mensaje de Jeremías. Es que es un mensaje que incomoda, es un mensaje que no me gusta, a mí predicarlo y a ustedes escucharlo. Pero la realidad es que debemos tomar conciencias de lo que Dios demanda de su pueblo. Y en el capítulo 26, que también se relata este mensaje, como dije antes, el pueblo al escucharlo no le hizo mucha cosquilla, es decir, no se reía, por lo tanto no les gustaba lo que estaban escuchando. Y cuando Jeremías terminó de dar el mensaje, algo pasó. Lo pusieron preso. Y como esto no les bastó, lo pusieron en un pozo y lo dejaron allí para que muriese. Obviamente Dios sacó del pozo a Jeremías, y Jeremías siguió. Por eso yo en esta mañana he elegido leer el mensaje que sale del capítulo 7 y no del 26, por las dudas, para que no me pase lo mismo. Muy bien, Jeremías comunicó este mensaje en el tiempo que reinaba, o que el reino de Judá, es decir, vuelvo a insistir, hay que venir a la clase de ministerio, van a entender más, el reino de Israel ya se había dividido en 2. Y el reino del norte llamaba el reino de Israel, y el reino del sur, donde estaba Jerusalén, donde había reinado el rey David, se llamaba el reino de Judá. Y este mensaje está dado al reino de Judá, porque en el tiempo que Jeremías vivió, ya el reino de Israel, el reino del norte, había desaparecido. Y estaban en medio de 2 potencias que estaban en pugna. Estaban los egipcios, que era una potencia que estaba al sur de Palestina, y la otra potencia era la de los babilónicos, que venían comiendo todo a su paso, con Nabucodonosor a la cabeza. Y estos eran como el salame del sándwich, estaban en el medio, entre 2 fuegos. Y entonces ellos pensaron algo muy absurdo. Lo mismo había ocurrido 200 años antes, y cuando el profeta Isaías les anuncia un mensaje parecido al reino del norte. En ese entonces había pasado lo mismo, simplemente que lo que cambiaba era el imperio.
El imperio era el egipcio, pero ya no eran los babilónicos en ese entonces, sino los asirios. Y fue el momento donde Samaria, la capital del reino del norte, fue destruida. Ellos habían buscado refugio en los egipcios, en los carros y en las lanzas, en las flechas del ejército egipcio. Del ejército egipcio, en vez de ir a buscar refugio en Dios. Y así les fue. Y el profeta Jeremías les está haciendo recordar cómo le había ido al reino del norte. Pero estos, que eran más astutos, entre comillas, entiéndanme lo que voy a decir, ya no depositaron, no hicieron lo mismo, no fueron a buscar a los egipcios para que los defendiese de los babilónicos, sino que dijeron: nosotros tenemos un templo que edificó Salomón y Dios se lo permitió. Y esto nos recuerda que la presencia de Dios, ¿viste cómo lo digo, no? Porque ahora lo dicen así, ¿no? Hay una manera más elegante de hablar que como la hago yo. La presencia de Dios estaba en el templo. Y por lo tanto, si la presencia de Dios estaba en el templo, ¿quién podía tocar el templo? El Todopoderoso estaba allí. Y nosotros venimos a alabar a este Dios que es todopoderoso y por lo tanto no hay ejército que nos haga cosquilla. Claro, si uno lo analiza desde el punto de vista secular, la palabra que diría Alejandro me la voy a permitir: qué estúpidos que son. Los otros por lo menos fueron a buscar en un lugar más o menos potable. Ahora ellos tenían fe en Dios. Bueno, eso es lo que vamos a ver si es así. Y entonces el profeta quiere mostrar que la fe de ellos no estaba en Dios, sino en el templo. Porque donde ellos se iban a refugiar era en el templo, no en Dios. Absurdo, pero real. Y entonces acá se presenta el profeta y tiene que denunciar todas estas cosas que ellos, como pueblo religioso, creían y vivían. ¿Quién podrá entrar? Bueno, esto nos enseña dos cosas. La primera cosa que nos enseña esta actitud que tomó el pueblo de Israel y que muchas veces tomamos nosotros, nos enseña dos cosas: que el desconocimiento trae consecuencias ingratas. Cuando tú desconoces, cuidado. La palabra de Dios enseña en Hechos capítulo 17, versículo 24, y ya en el Antiguo Testamento varios profetas hablaron sobre esto, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ellos desconocían esta verdad, ignoraban, y entonces creían lo que otros les habían enseñado mintiéndoles. Y la otra cosa que yo encuentro en esto, que debemos tener cuidado con el fanatismo. En cualquier orden de la vida, el fanático es un necio. Y cuando uno vive en necedad, termina en fracaso. Y estos eran fanáticos. Y yo hablo a un fanático no de Central o de Newell o de Argentino de Huracán. Hay que poner más equipo de Boca y River para que no se me ofenda a nadie. Fanáticos religiosos. ¿Ustedes me dicen fanático religioso? Sí. Estos eran fanáticos religiosos. Y este fanatismo religioso es el peor enemigo que el hombre puede tener. Porque el fanatismo religioso lo implanta Satanás en el corazón del hombre para desviar su vista de Dios. Podemos ver en el texto en lo que ellos creían. Y entonces el profeta le denuncia algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Ellos creían que Dios les respondía al canturreo litúrgico.
Y ellos repetían hasta el cansancio, y lo hemos leído porque el profeta lo denuncia así: este es el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, hasta el cansancio. Y a mí me hace acordar a veces, cuántas veces repetimos cosas hasta el cansancio, creyendo que porque repetimos ciertas cosas hasta el cansancio, Dios nos escucha. Cuidado, que no es que Dios habita en medio, como dice el Salmo 22:3, tal cual a veces algunos los piensan, en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo cuando su pueblo no se centra en la alabanza, el culto, sino en Dios. Y usted dice: pastor, ¿cuál es la diferencia? Sustancial, como tan lejos como el este está del oeste. No es cuestión de venir a cantar y, viste, a veces nos hacemos cada variación y nos mandamos. No digo que esté mal, no estoy criticando eso. Lo que yo estoy criticando es que el sentido de nuestro corazón esté centrado en Dios, no en la liturgia, porque la liturgia corresponde al lugar y a las costumbres donde cada uno de nosotros vivimos. Mi señora viene de África y venía enloquecida, venía bailando, casi la mato, ¿no? Pero no importa. Sí, ¿qué me traes ahora? Vamos a danzar en el templo dentro de poco. Pero así son ellos. Pero no es la expresión. La expresión no sirve y a veces creemos que porque gritamos más o aplaudimos más, Dios nos escucha. ¡Cuánto error! Dios te escucha cuando tu corazón está en sintonía con su presencia. Dios te escucha cuando venís desde tu casa en silencio, en el viaje, porque nadie en el colectivo se pone a cantar, si no te toman de loco. Y entonces venís preparándote en oración. Y Dios escucha más un culto en orden, en respeto, en adoración que sale del corazón, que lo que podemos hacer, exteriorizar con nuestros modales. El pueblo creía las mentiras, dice el profeta, de aquellos que los están dirigiendo. Y entonces, confundidos por ese fanatismo, ellos gritaban: este es el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y porque era el templo de Jehová, ellos iban a salir por estos ritos que tenían, libres de los adversarios que los venían a atacar. Y me hace acordar al profeta Elías, que se burlaba de aquellos sacerdotes de Baal, que de alguna manera motivaban a tener ritos de este tipo. Y en un momento, cuando el profeta Elías los desafía a ver quién realmente era Dios y a quién escuchaba Dios, los profetas de Baal dicen que cantaron toda la mañana, gritaron, se tiraron al suelo, se pegaron, se cortaron, y encima los miraba así Elías, me supongo, ¿no? No sé, vamos a hacer un poco de actuación. Sigan, muchachos, griten un poquito más fuerte, que tal vez el Dios esté durmiendo, burlándose de ellos. Y cuando le tocó el turno a Elías, no pasó nada, por supuesto, y cuando le tocó el turno a Elías, no hubo ningún griterío, no hubo nada. Elías estaba en sintonía con Dios. ¿Y qué hizo Elías? Señor, derrama tu fuego. Y dice que el fuego de Dios descendió, quemó holocausto, quemó todo. Según como esté tu corazón, será la alabanza y la adoración. No es el rito, sino el corazón del hombre y la intención con la que viene. Dios no necesita este tipo de expresiones para responder, como muchos piensan, sino que Dios inclina su oído a la adoración del corazón, esa que es realizada en orden y en reverencia.
De manera que ante manifestaciones inequívocas, el profeta entonces ante el pueblo tiene que reaccionar y apelar a estos tres conceptos que no vamos a terminar hoy. Los dejamos para los próximos domingos. Tres conceptos. Y el primer concepto es la conciencia. El segundo concepto es la razón. Y el tercer concepto a la cual apela el profeta es la historia. Y hoy vamos a ver solamente porque ya son y cuarto. ¿Quién me adelantó el reloj? Alejandro, vas a tener que tomar medida con el reloj ese. Muy bien, la conciencia. Vamos a ver cuánto. Él apela a la conciencia, el capítulo solamente los versículos del 3 al 7. Esta apelación a la conciencia que el profeta señala lo hace mediante 3 puntos. Lo primero que el profeta muestra es el tema. Siempre hay que mostrar el tema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema de lo que estamos hablando nosotros hoy? Bueno, el tema era la conducta. Ellos debían cambiar la conducta personal y la conducta colectiva. Ahora, ¿de qué forma la iban a cambiar? Al profeta no se le escapó nada, no es como a mí, no se le escapó nada, lo tenía tan clarito y tan bien hecho que punto por punto, sin papel, sin nada, les dijo todo lo que venía de parte de Dios. Ellos debían realizar cambios profundos, dice, en la justicia. La apelación divina es clara. Él les dice, practiquen la justicia los unos con los otros. Ahora, ¿en qué cosas debían ser justos ellos? Bueno, el profeta también tiene la particularidad de puntualizar cada una de las cosas. Y él les dice que debían ser justos con los oprimidos, versículo 6, y con los marginados. El texto menciona específicamente y dice los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Es decir, que si hoy lo llamaríamos a esto, ¿qué diríamos? Justicia social. Era el pueblo de Dios, o ellos se creían el pueblo de Dios. Y no había justicia social. Lo segundo que le puntualiza es que también en el versículo 6 es que debían ser justos con los inocentes, es decir, con los que no tienen voz. Porque ¿quién es el inocente? Aquel que no puede hablar, aquel que no puede defender. Y en cierta manera, al decir esto, él está diciendo o acusando o mostrando que había culpables que debían recibir castigo y que no lo recibían. Cualquier cosa con la realidad es pura coincidencia, Ya me lo dije, así que nadie después me diga nada. Es decir, que debían de hacer o de ejercer justicia con los que eran abusados, con los que son oprimidos, con los que eran explotados y con los que no tenían voz porque todavía no habían nacido. Léanse como usted quiera. Es decir, lo que hoy llamaríamos justicia legal o justicia jurídica. Esta que depende de las instituciones que hoy vamos a votar y que muchas veces por conveniencia miran para otro lado. Y estoy hablando de los tres, no de un solo, de los tres poderes. Esto pasaba también en Israel en el tiempo de Isaías, en el de Jeremías y en el de Jesús. Y pasa hoy en nuestra patria. Y tal vez puede pasar también en nuestra iglesia, la injusticia. Y lo tercero es el trato con Dios en la adoración que Él solo merece. Él dice en el versículo 6, si no anduvieseis en pos de dioses ajenos. Es decir, venimos, pero tenemos dioses que no es Él. Venimos, pero por las dudas tenemos en el bolsillo el pañuelo atado. Era así, ¿no? Y Santo Pilato, si no me bendices no te desato. Yo lo hice cuando era chico y me fue bárbaro. Me saqué un 10. Nunca me saqué un 10, fue la única vez. Cuando se lo conté a mi mamá casi me mata. Todavía me acuerdo, 4º grado. Es que Satanás te engaña. Satanás te miente, Satanás quiere desviar tu mente y tu corazón
de lo que deberías vivir la presencia de Dios cada día. Por lo tanto, no hay justicia espiritual, no hay justicia legal, no hay justicia social. Es una realidad que nadie puede negar. Bueno, algunos me dirán, pastor, no sé si están así. Bueno, yo los invito a que miremos un poquito la sociedad en que vivimos y veamos que cada vez hay más enrejados, pero no de los que deberían estar enrejados, sino de los ciudadanos comunes, que ponemos rejas en las ventanas, en la puerta y hasta en el patio. Lo segundo a lo cual apela el profeta es a la seriedad de esta situación, pero a la seriedad con respecto al compromiso que sus padres habían tenido con Dios. Él les habla que ellos habían tenido un pacto, que sus padres habían tenido un pacto con Dios. Y cuando yo rompo el pacto, porque violo alguna de las determinaciones que en el pacto se imponen, el pacto se viola, el pacto se rompe, el pacto no se cumple. Y ellos habían roto el pacto. El pacto era que si cumplían, dice, yo los dejaré seguir viviendo en este país, versículo 3. Y Jeremías habla que el pacto tenía 2 puntos. No hay grises. Con Dios no hay grises, o es blanco o es negro. Él es absoluto. Y ante lo absoluto, ya lo dije el domingo pasado, no hay alternativas. Es sí o no. Y él dice, si ustedes cumplen el pacto, tendrán bendición. Consecuencia lógica. Porque lo que Dios nos enseña y nos aconseja es lo que trae bendición. Es tomar el camino correcto. Es como si yo voy de noche por algún lugar difícil, no voy a nombrar, de acá de Rosario, con 100.000 pesos en el bolsillo, caminando y chiflando y haciéndome el distraído. Lo más seguro es que me lo roben. Pero mi papá me dio el consejo, nene, no vayas por ahí con esa plata en el bolsillo. Consecuencia, y Dios nos enseña, haz esto y tendrás bendición. Pero si no lo haces, la maldición ha de caer sobre tu vida. Ustedes obedecen, dicen, las consecuencias tendrán bendición. Si ustedes no obedecen, es decir, desobedecen, las consecuencias serán la maldición. Ahora, curiosamente, esto que vimos en el versículo 3 lo encontramos en el versículo 7. Dice, si no lo hacen, otra vez le vuelve a recalcar Dios, les irá mal. Claro, después lloramos. Me robaron, me robaron. Así vivimos. Y así vivimos en nuestra vida espiritual. Y dejamos que Satanás nos robe. Y a veces estamos contentos. Hasta decimos, viste, Satanás me robó. No lo decimos así. Ustedes me entienden. Pero dejamos que Satanás nos meta la mano en el bolsillo. De manera sutil. Y después venimos llorando las consecuencias. La aplicación del reclamo de justicia es lo más importante en nuestro país. Las mujeres golpeadas, los niños abandonados. Tenemos la casa de la mujer, vamos a tener la casa del hombre también. ¿No es cierto? Niños abusados, personas carentes de educación, de oportunidades, desocupados, la lista es grande. Usted me dice que hay justicia en la Argentina con todo esto. ¿Usted piensa que hay justicia en nuestro país? ¿Usted cree que hay estafadores que nos roban al pueblo y la justicia nos protege? ¿Ustedes creen que la gente sufre violencia de todo tipo porque hay justicia en la Argentina? ¿Usted cree que los derechos individuales se respetan, que la ley se cumple o que cada uno hace lo que le parece? Esta es la realidad en la que vivimos. Y no tenemos que salir lejos. Salga a la vereda. Salga ahí nomás y la va a vivir. Saben, Argentina es un país donde la ley se obedece, pero no se cumple. Lo vuelvo a repetir.
La ley en la Argentina se obedece, pero no se cumple. Me dice, pastor, está contradiciéndose. No. Se obedece cuando no queda más remedio. Cuando tengo el patrullero que pasa ahí justito y entonces me quedo quietito, cuando pasó hago lo que no tenía que hacer. Se obedece cuando dice máxima 60 y sabés que está la cámara que te saca la foto, entonces vas a 30, 40. Pero donde no está la cámara vas a 180. Se obedece cuando no está el zorro gris en la esquina. Bueno, acá es... No es más zorro gris. Bueno, en Buenos Aires son zorros grises. Acá son agentes de tránsito. Que te va a hacer la boleta. ¿No es cierto? ¿O miento? Se ríen todos. Quiere decir que lo que estoy diciendo es verdad. O por lo menos la mayoría piensa como yo estoy diciendo en esta mañana. Obedecemos la ley cuando no nos queda más remedio. Se obedece, pero no se cumple. No cumplir la ley es el deporte. Algunos creen que el deporte número 1 es el fútbol en la Argentina, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el deporte número 1? No cumplir con la ley. No cumplir con la ley es el deporte número 1. Somos los piolas. Y el más piola es el que menos cumple. Pero también es el que más boletas junta. Y entonces después vivimos a ver cómo podemos esquivar el pagar la multa que debemos pagar. Cómo vivimos para evitar las consecuencias que todo este mal vivir nos puede traer. Incluso hay un dicho popular en la Argentina que me da la razón, no porque yo sea el que tenga la razón, que dice, echa la ley. La saben todos, ¿eh? Fotorradar va a ser la del pastor a ver cómo vivimos. Pero no estoy hablando, o no quiero terminar hablando solamente de esto que es común. Muchas veces vivimos de esta manera, o de la misma manera, violando la relación con Dios. Obedecemos, pero no cumplimos. Obedecemos, pero si la podemos pasar de piola, la pasamos. Así vivimos y después creemos que Dios nos puede bendecir. Y aún reclamamos la bendición de Dios. La Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Y no les está hablando a los que son del reino de las tinieblas, les está hablando a los que somos del reino de la luz, que vivimos como queremos. Y entonces cuando el problema nos superó, ¡ay, Señor Dios, no te acuerdas de mí! Y Dios te tiene que responder, el que no te acordás de mí sos vos, solamente en este momento. Así vivimos. Tenemos ídolos en nuestra vida. Fíjense en la Argentina la cantidad de ídolos que hay. Les empiezo a mostrar algunos. ¿Cómo lo llaman a Maradona? Uno. Solamente el nombre, no quiero ser blasfemo. ¿Cómo lo llaman a Messi? Él. Y así vivimos con Gilda, con la difunta Correa, con el Gauchito Gil, con rutas llenas de botellas de agua. Y creemos que en esas cosas aún tenemos a la Virgen María como la patrona. Y porque creemos que tenemos a la Virgen María como la patrona, la Argentina es intocable. Y yo digo, si la Virgen se llegara a levantar y ve cómo vivimos, le pediría a Dios, Señor, sepultame otra vez, porque yo no puedo vivir entre semejante inmoralidad. Así vivimos, y esa vivencia la llevamos a nuestros templos. Vivimos idolatrando. Claro, pastor, yo no hago estas cosas. Bueno, ¿cuántas veces creemos que este libro es más que el que lo escribió? Idolatramos la Biblia. Yo gozo de que hace ya un par de años que acá no se tiene más el mes de la Biblia. El mes de la Biblia no existe. Todos los días es el día que debemos leer la Biblia. Pero más que leerla, o no solamente leerla, sino cumplirla. No solamente leerla, sino saber que viene de Dios y la debo obedecer, porque es palabra de Dios. Y así vivimos, idolatrando. Ahora, no me malinterpreten. Ya termino. Veo los coches y me gusta, no, yo no lo tengo, pero veo, 1 de cada 20 coches tiene esto ahora, un pescadito atrás. ¿El tuyo lo tiene, Eduardo?
No lo tiene, bueno, muy bien. Pero lo tienen los de muchos de acá. Y está bien, no estoy criticando. Pero a veces creemos que todas estas cosas son parte de nuestra obediencia a Dios. Incluso la cruz que tenemos allí. Y a veces creemos que es el camino de la cruz. Y son todas esas cosas que Satanás va poniendo en nuestra mente para desviarnos. Es cumplir con la palabra de Dios. Es obedecer. Eso es hacer justicia. Es cada día decir, Señor, ¿qué quieres que haga hoy para tu gloria? Porque ni siquiera para que nos vaya bien, porque viste, si yo lo hago, ayer hablaba el consejero de los jóvenes, Luis Juretic, y decía, viste, porque sacaba los tiradores así, no, es para pedirle a Dios cada día, Señor, pon delante de mí lo que debo hacer, y aquello que tú has puesto delante de mí para hacer, que lo pueda hacer en tu voluntad y para tu gloria. Cuida mis pasos cada día y que cada momento en mi vida te tenga presente. Tenga presente tu consejo. Y para tener presente el consejo hay que estudiar lo que la palabra nos enseña. Hay que tener conciencia de lo que Dios nos dice. Y no dejar que aquellos que predican otro evangelio llenen y pudran nuestra mente. Solamente en Jesús, solamente en la obediencia al Espíritu Santo, solamente en el hacer justicia con el prójimo, como decía Jeremías. Primera parte, las otras dos las haremos después. Estaremos cumpliendo y estaremos haciendo lo que Dios quiere que sus hijos vivan y hagan en su reino. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo haces justicia con tu prójimo? ¿Cómo haces justicia con tu hermano? Qué pregunta, ¿no es cierto? Nosotros vimos en el discipulado el otro día un excelente discipulado para mí, por lo que pude decir, no sé para los que lo escucharon, que la justicia que yo hago con mi prójimo es el perdón. Es saber ver a mi hermano y en misericordia vivir y extender una mano para que él pueda corregir del error. De la misma manera tenemos que vivir aquí, pero vivir también con los que están afuera. Por eso oremos por nuestros gobernantes. Roguemos para que ellos entiendan que la justicia viene de Dios, para que puedan actuar de la manera con que el pueblo necesita que sus gobernantes vivan y actúen. Vayamos a votar, pero pidamos a Dios gracia y misericordia para que podamos vivir, no en la liturgia, sino en la adoración que Dios merece y desea recibir de cada uno de nosotros. Dios los bendiga, Dios los llene de su gracia y que hoy podamos vivir en paz, quieta y reposadamente, por la gracia de nuestro Dios, a quien amamos y adoramos. En el nombre de Jesús, muy bien, amén. Esta sea nuestra oración. Dios los bendiga.